Así que vamos a darle el tiempo a él. Orlando, Muchas gracias, Jonathan. Me parece que todo estaba fríamente calculado de tu parte para que quedaran empate, ¿no? Bueno, la verdad es un gusto, es un privilegio para mí poder estar con ustedes compartiendo esta noche. Si me ven un poco nervioso, quizás porque es la primera vez que voy a compartir así como si fuese una clase y no específicamente algo como para predicar o estar parado frente a muchas personas. Y es un privilegio para mí, como les digo, yo soy de Honduras, tengo 35 años, ya hace 5 años que estoy acá en Argentina, y por eso quizás pueden escucharme un poco la tonada, que es algo diferente. Y acá quiero compartirles un poco acerca de mi esposa, mi familia. Yo recién hace un año, año y medio más o menos, me casé y a mi esposa Barbie estamos sirviendo acá en Palabra de Vida y también en nuestra iglesia local. Nosotros nos congregamos en Tapiales, acá en Buenos Aires, y tenemos el privilegio de poder estar sirviendo también en nuestra iglesia local. Estamos con jóvenes mayores, estamos a cargo ahí del grupo, estamos alrededor como de 20 25 jóvenes que estamos ahí los sábados, estamos una vez al mes. Y acá en Palabra de Vida, mi esposa está ahí como secretaria del departamento de estudio, viendo cosas del Instituto Bíblico Online, también del presencial, pudiendo estar ahí con los alumnos en el día a día. Y de mi parte estoy en el área de administración, estoy ahí encargado de la ventanilla, todo lo que tiene que ver con cobranzas, eh, con lo de campamento, todas las actividades y demás. Y que de eso somos nosotros. Voy a poner por acá el temporizador para no pasarme el tiempo y ser fiel también ahí con la hora. Vi que con el concurso bíblico también estuvieron repasando un poco acerca de lo que vieron las semanas anteriores. Y en esta ocasión, a nosotros, para que la noten también, hay una posible pregunta para la próxima semana. El título del mensaje. Vamos a estar viendo la última parte de todo lo que tiene que ver con el libro de Mateo. En primera instancia, quizás pudieron ver eh, cómo el reino había sido ofrecido, cómo nuestro Señor Jesucristo tenía todos los elementos, todas las condiciones necesarias para poder ser rey. Lo que vieron la última vez, lo que estaba mostrando ahí en la dinámica que hizo Jonathan, era ver cómo el reino también había sido rechazado, ¿no? Como los judíos habían hecho también de que por la blasfemia contra el Espíritu Santo, como también había sido rechazado ese reino y ahora en nuestra parte nos toca hablar acerca de este reino que ha sido postergado, ha sido pospuesto y hay un paréntesis ahí entre el rechazo y hasta el cumplimiento, hay un lapso ahí en el medio que nosotros lo conocemos como la iglesia, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo, y también como el periodo de la gracia, ¿no? Es la gracia que estamos viviendo, que hasta ese momento nadie lo conocía, solamente estaba dentro del plan de Dios, y ese misterio revelado, ese misterio propuesto, es lo que se conoce como los misterios del reino. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo nosotros en esta primera reunión? Vamos a estar viendo estos 4 temas a lo largo de un tema por cada martes. El primero, vamos a estar viendo el rechazo del rey y el mensaje de los misterios del reino. El próximo martes vamos a estar pudiendo ver la iglesia anticipada y el camino a la cruz. El siguiente martes vamos a estar viendo el rey y las preguntas en relación a su venida. Y ahí van viendo también los pasajes que vamos a hablar acerca del capítulo 24 y el capítulo 25.
Y en último lugar, el último martes, vamos a poder estar viendo lo que tiene que ver acerca con el juicio, con la muerte y con la resurrección del rey. Como lo que nos compete hoy es poder ver el rechazo del rey y el mensaje de los ministerios, el mensaje de los misterios del reino. Voy a invitar a que abran su Biblia ahí en Romanos capítulo, perdón, en Mateo capítulo 12, el versículo 46 y todo el capítulo 13. Y en esos pasajes que vamos a estar viendo ahí, vamos a poder ver el porqué de este ministerio también que fue el reino que fue pospuesto y Cristo les enseña a partir de ahora a partir de ahora a los discípulos y a los judíos a través a través de mensajes, a través de parábolas y cómo va a ir sucediendo en este tiempo el rechazo del rey y los mensajes del ministerio del reino. Y aquí vamos a poder encontrar ahí en el versículo 11, ahí en Mateo capítulo 13. Dice, él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado el saber los ministerios del reino, mas a ellos no les es dado. Y es que desde la perspectiva de Mateo, está dando una forma de conclusión a todo el trato de Dios que ha tenido con Israel y cómo va a ser el final de ellos. Y en estas parábolas que vamos a ver en este día, en el capítulo 13, vamos a poder estar viendo ahí 7 parábolas. Y en cada una de estas parábolas vamos a poder ver estos misterios del reino, que son mensajes que el Señor va a estar enseñando a través de parábolas. Que si bien es cierto, nosotros que hemos podido estar leyendo un poco más la Biblia también, vemos al apóstol Pablo que ahí en el libro de Romanos, en la carta a los Efesios, en Colosenses, también va hablando acerca de acerca de estos misterios. Y estos misterios tienen que ver con la iglesia. Y él profundiza mucho más. La palabra misterio significa secreto, sagrado, y sea hasta escondido. Y esa, en otras palabras, son cosas que no han sido reveladas. En este capítulo 13, como le digo, vamos a estar viendo 7 parábolas. Y estas 7 parábolas que vamos a estar viendo, y vamos a poder leerlas, vamos a encontrar estas 3 cosas que van a ser la enseñanza nuestra en esta reunión. Vamos a poder ver una edición, vamos a ver los detalles de las parábolas, pero también vamos a ver las lecciones de las parábolas. Una parábola comúnmente es una narrativa, es una ilustración que el autor, en este caso nuestro Señor Jesucristo, está usando hechos comunes, hechos de la vida real, cosas que ellos realmente conocían, para poder mostrar una verdad espiritual. Y este propósito y estas enseñanzas que el Señor Jesucristo tenía, normalmente requiere una explicación. Y vamos a ver que en algunas de las parábolas no tienen explicación, pero se complementan la una a la otra, porque lo que quiere y lo que desea comunicar es estas enseñanzas, estas parábolas que tienen que ser realmente evidentes en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos y en la vida del pueblo de Israel que en ese momento también también estaba escuchando las parábolas. Como les dije, la primera sección es poder ver la división de las parábolas. Y en esta división de las parábolas vamos a ver que a las multitudes les menciona 4 parábolas. 2 de ellas tienen explicación y las otras 2 no tienen explicación. Y vamos a estar viendo ahí las 4 palabras que son la del sembrador, que es la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y a los discípulos también les muestra y les enseña 3 parábolas, pero ya se lo enseña en lo íntimo. Y esas 3 parábolas tienen que ver con el tesoro escondido, con la perla y con la red, que son las últimas parábolas. El, el giro que toma la enseñanza del Señor Jesucristo
que antes las parábolas las usaba, como vieron en los capítulos anteriores, las usaba solamente como ilustración. Pero acá llegaba un tiempo y llegaba un momento en el que cambiaba la enseñanza de Jesús. Y cambiaba la enseñanza de Jesús para los judíos porque llegaba un punto en que él iba a tocar cosas, iba a hablar de cosas que la gente no la iba a entender. Y por eso hablaba quizás en parábola. Y aún hasta los mismos discípulos se sorprendían por la forma en cómo el Señor Jesús también estaba enseñando en esta manera ahora de que iba a ser así en parábola. Al tener esta división de cómo el Señor Jesucristo va enseñando a las multitudes, pero también va enseñando a los discípulos de esta manera, es como que está haciendo referencia también a dos marcos de tiempo. Y es el dos marcos de tiempo hablando acerca del tiempo presente, que era lo que ellos estaban viviendo. Era una necesidad de que la gente que tuviera oídos para oír. Y lo vamos a ver ahí en el mismo capítulo 3 en el versículo 9. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. En el capítulo, en el mismo capítulo, vamos a ver ahí en la profecía que también va citando el Señor Jesucristo en el versículo 13. Dice, por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y acá hay una parte que también le está mostrando a los discípulos y hace referencia a que el pueblo no va a escuchar, no va a entender y no va a oír, porque sus oídos han sido cerrados. ¿Por qué fueron cerrados? Por el rechazo del reino, porque el reino había sido rechazado. Los judíos estaban esperando en ese momento un libertador y quizás los discípulos también estaban esperando ese libertador que los librara de los romanos en ese tiempo. Pero la verdadera libertad que ellos estaban queriendo, necesitando, era tener esa necesidad de tener oídos para oír. La forma de la expansión es hablando acerca de cómo el reino se va a expandir ya cuando se establezca el reino. Pero el costo, ¿cuál va a ser el costo? Es el costo de la adquisición. Nosotros sabemos, ¿no? Hoy que el costo de la adquisición fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos también va a poder ser ver que en la segunda venida van a poder contemplar a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Ese fue en el tiempo presente, lo que ellos también estaban viendo, pero algo a futuro, en la perspectiva en la nuestro Señor Jesucristo estaba queriendo poner a través y estaba queriendo mostrar a través a través de sus enseñanzas, era el final que iban a tener los que sirven al adversario, los que sirven al enemigo, y cómo iban a ser el último tiempo de aquellos que iban a ser evangelizados. Recuerden que iba a pasar ese tiempo y en esa perspectiva, en el espacio de tiempo que iba a suceder donde iba a suceder la iglesia, que en próximo estudio también lo vamos a poder también lo vamos a poder estar viendo. Quiero que pueda también poder tener en mente estas divisiones, pero también cómo en el tiempo presente y cómo en el tiempo futuro y cómo los detalles en este caso de cada una de las parábolas nos van a servir y nos van a enseñar a nosotros hoy en día. Y ahora acompáñenme ahí también con la lectura. Vamos a leer la parábola del sembrador y vamos a leer también la explicación de la parábola del sembrador. Dice, en aquel día
Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenían raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Y pasamos al versículo número 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la parábola, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. Y es que parte de los detalles que podemos ver acá en la parábola de la palabra del sembrador es que el evangelio del reino, el evangelio de Dios va a llegar a diferentes corazones y en diferente grado de éxito. Nosotros conocemos, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces quizás esta predicación que los cuatro corazones son cuatro terrenos, los cuatro campos son cuatro corazones, pueden ser representados también por cuatro terrenos, y que el suelo en el cual cae la semilla, como también lo pudimos ver también en la hora silenciosa del día de hoy, como también nos va hablando, ¿no? Que son representados estos cuatro suelos, que son los cuatro corazones en donde cae la semilla de la palabra de Dios. Y esto es un corazón duro, un corazón que desmaya, un corazón de doble ánimo, pero también tenemos un corazón honesto. Y el propósito de hablar en parábolas de nuestro Señor Jesucristo es para que la profecía se cumpla. Aquellos que iban a tener el deseo de quizás oír, pero no iban a poder oír. Y por eso habla y especifica ahí en ese tiempo que era para que la profecía se cumpliese, que los oídos de ellos iban a ser cerrados y que solamente en unos corazones, en un corazón, iba a estar preparado para que la palabra del Señor pudiese germinar y pudiese dar fruto, porque era algo que ellos tenían que no solamente oír atentamente con sus oídos, sino que era también tener un corazón dispuesto para que la palabra pueda ser revelada. Y esa verdad que el Señor estaba queriendo mostrar era que sus ojos fuesen abiertos y sus oídos fuesen abiertos a la verdad de la iglesia que iba a ser manifestada. Tenemos también ahí la parábola de la cizaña, que ahí en la parábola de la cizaña me encanta porque eh, es algo que también nosotros podemos verlo hoy en día, porque la cizaña, no sé si alguno de ustedes ha cegado o ha plantado, pero podemos ver también que en algunos lados, eh, cuando la semilla es plantada, han visto que crece algo al lado, que quizás algunas plantas no las deja crecer. Y otros lo conocen como maleza, lo conocen como yuyo, quizás acá en Argentina. Y muchas veces no se puede distinguir en cuál es el trigo, el trigo de la cizaña, como también era una enseñanza que ellos
conocían porque también se dedicaban al campo, se dedicaban a la agricultura. Y era algo que ellos sabían. Y el mensaje que en este caso el Señor Jesucristo estaba queriendo mostrarles es que cuando fuese consumado el reino, iba a ser algo que ellos iban a ver que iba a ser diferente. Porque no, en la misma parábola va explicando que si se arranca el trigo con la cizaña, se iba quizás a desperdiciar, se iba a desperdiciar trigo. Y acá cuando va explicando también en el versículo 36 de ahí mismo, del capítulo 13, dicen, sí, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de este siglo. Les mostraba de alguna manera eh, que el tiempo final y el tiempo en el cual ellos iban a poder verlo en el futuro iba a ser justamente esto, que lo que Dios iba a plantar y lo que el enemigo iba a plantar, y de alguna manera iban a crecer juntos, pero era una labor que iba a tener que ser única y estrictamente realizada por Dios en apartar del trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque también iba a haber influencia del enemigo al plantar la cizaña. Eso era algo que ellos también debían de entender. Y las siguientes dos parábolas, que si bien es cierto son muy cortas, es la del 31 al versículo 33 que le habla acerca de la semilla de mostaza. Si bien es cierto, estas dos no tienen ninguna explicación y en ninguna de las dos habla acerca como les digo, no tiene ninguna explicación, pero sí prepara el corazón de los discípulos. ¿Por qué prepara el corazón de los discípulos? Porque iba a haber un crecimiento que no iba a ser normal en ese tiempo. Eh, Muchas personas iban a conocer a Dios, muchas personas iban a creer en Cristo. Y es lo que nosotros conocemos también como el tiempo de la iglesia. Y es que en esta parábola de la semilla de mostaza, podemos ver que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, como también se le conoce ahí el Hijo del Hombre. Las semillas son el puñado de los fieles que van a ver y que van a seguir a nuestro Señor Jesucristo, como también lo somos nosotros hoy en día. El arbusto, el arbusto, esa planta cuando va creciendo, esa semilla de mostaza cuando va creciendo, es la esencia de lo que es el verdadero evangelio. Pero cuando lo vemos ahí que dice en el versículo 32 que se hace un árbol grande y después de hacerse un árbol grande, dice que de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y es también poder ver que ese árbol grande también representa representaba también para ellos una profecía que también había dicho el profeta Daniel, ahí en el capítulo 4. Si alguno de ustedes puede buscar Daniel capítulo 4 versículos del 20 al 23 y lo pueda leer, se lo voy a agradecer. Daniel capítulo 4 versículos del 20 al 23. Si alguno lo quiere leer,
Daniel capítulo 4, del 20 al 23. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Y esta era una profecía que Daniel estaba diciendo al rey Nabucodonosor. Recuerdan que también era un rey de un imperio que también había gobernado por sobre Israel. Y el Señor Jesucristo usaba y hace referencia también hace referencia también a esta profecía para poder indicarles a los discípulos, en este caso también para indicarles eh, cuál iba a ser el fin de aquellos que se dejaran influenciar, cuál era el fin de aquellos que sirvieran al enemigo, cuál era el fin de, de aquellos que vivieran en una apariencia, como fue lo que muchas veces el Señor Jesucristo señaló de los fariseos, cuando muchas veces les dijo hipócritas. Y en este caso la parábola también de la levadura era algo que también ellos también era muy conocido también para ellos, porque la levadura siempre estuvo relacionada con corrupción. La harina, en este caso, la harina simboliza la doctrina, la verdadera doctrina, en que está cimentada y que está obrada en la persona de Cristo. La mujer que vemos ahí, que es la que pone la levadura, es el sistema en el cual nosotros vivimos también hoy en día. El sistema que hace que todo lo que corrompe con hipocresía, con legalismo, con mundanalidad. Y esa es la levadura que en muchas iglesias hoy en día también se introduce. Y estas cosas se las mostraba y se las decía a la multitud. Y le explicaba a la multitud y, y le daba una explicación paralela también a los discípulos. Y les preparaba su corazón para cuando les explica la parábola del trigo y la cizaña, cómo iban a suceder, el crecimiento que iban a tener, el crecimiento que iba a tener, que iba a ser anormal, que la destrucción iban a tener al final cuando el reino ya se estableciese. Y ahora pasaba al punto de las parábolas que eran concernientes a los discípulos, porque llegaba un punto que quizás los judíos, ¿no? Yo poniéndome quizás en su lugar, era poder pensar que al recibir la explicación de estas parábolas, quizás pudo haber desánimo, quizás pudo haber tristeza, porque ellos estaban esperando, como lo repito, estaban esperando un reino un rey, un Mesías que los libertase de la esclavitud que quizás estaban viviendo en ese tiempo con los romanos, el de pagar impuestos,
de pagar impuestos y demás. En la parábola del tesoro escondido, también les va mostrando y les va hablando más a ellos en privado. ¿Por qué? Porque los anima en este caso y les dice que Israel es un especial tesoro. El campo es el mundo, el tesoro, como lo repito, es Israel. Y lo vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 19, que Dios llama a Israel un especial tesoro. En Salmo 135, versículo 4, habla, dice que Jehová ha escogido a Israel para sí. Y en este caso el hombre que va y la compra es Cristo. Y en la parábola de la perla del gran precio, que va hablando también aquí, acá, es, la perla es la iglesia a quien Cristo compró con su sangre. La perla somos nosotros. Nosotros no somos el tesoro escondido que Dios guardó, somos la perla que Dios compró, que Jesucristo compró con su sangre, porque Él murió en una cruz por nosotros. La parábola de la red es mostrándonos cómo va a ser ese tiempo final, ese tiempo donde toda la humanidad va a ser reunida por Cristo después de la predicación del Evangelio. Como pudimos ver también ahí en la profecía que estuvimos viendo de Daniel, cuando se cumplen los 7 tiempos que hablaba ahí, esos 7 tiempos es el tiempo de la tribulación que va a existir, donde la iglesia nosotros ya no vamos a estar, pero el pueblo de Israel, ellos iban a pasar por la tribulación y los que sean salvos en ese tiempo van a poder después reunirse con aquellos que murieron antes de la llegada de Cristo y aquellos que murieron aún también en ese tiempo y los que están vivos. Y se van a reunir en ese contexto y es donde Dios va a separar, donde Dios tira las redes para poder separar los peces malos con los peces buenos y es donde se va a establecer el reino milenial, el reino de Cristo, donde se van a establecer esos 1000 años en los cuales Dios había prometido y que tanto hoy en día el pueblo de Israel también está esperando que suceda esa llegada, esa llegada. Y ahora terminamos con estas lecciones y que no debemos de perder de vista la perspectiva en las enseñanzas de Cristo en las parábolas. Y es importante recordar que las lecciones que nos deja, todo lo que estamos viviendo entre el rechazo del reino y la segunda venida de Cristo, eh, perdón, entre el rechazo del reino y la segunda venida hay un espacio en el medio que es la tribulación. Pero antes de la tribulación es el tiempo que la iglesia va a ser levantada cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga en las nubes y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a ser levantados en las nubes para obtener nuestro tribunal, el tribunal de Cristo donde nosotros vamos a poder tener que rendir cuentas delante de Él. El pueblo de Israel se va a quedar acá en la tierra. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que no creyeron y, eh, y, y aquellos que no manifiestan de alguna manera creer en Cristo Jesús en la predicación del Evangelio que nosotros estamos viendo a diario. Y estas parábolas, cada una de estas contiene las profecías de todo lo que va, de todo lo que sucederá. Y nos dejan estas lecciones para poder para poder terminar en este tiempo estas lecciones que nos dejan las parábolas. La primera de ellas es que el periodo va a estar caracterizado por la siembra de la palabra de Dios, pero no habría una aceptación mundial o total del Evangelio. Habrá una evangelización mundial, pero no una salvación mundial. La segunda lección que también encontramos en este capítulo 13, hablando acerca de las parábolas, es que Cristo también nos recuerda que Satanás también sembraría en este siglo o en este tiempo, plantándolo en sus hijos, entre los hijos de Dios, para distorsionar la verdad del Evangelio. Y quizás cuando vamos leyendo esto, ¿no? Se nos pueden venir situaciones, nombres o cosas que nosotros vemos hoy en día en nuestras iglesias.
Y, y es que la mezcla de lo falso con lo genuino va a producir un árbol de mostaza. Y ese árbol de mostaza que en apariencia es bueno, pero que da lugar a la infiltración a las personas que hacen lo malo. Y en la parábola ahí de la semilla de mostaza podemos ver que hay aves, que hay pájaros que van y se quedan, hacen nido en sus ramas, en su arbusto. Unas lecciones más es que la iglesia cristiana iba a ser infiltrada por la levadura de la falsa doctrina, con comportamientos erróneos que traen divisiones entre el pueblo de Dios. El tesoro escondido en el campo representa a Israel y el futuro brillante que va a tener es cuando Dios venga en su reino y establezca su reino. Y ese reino que va a establecer va a ser ese reino de los 1000 años, en los cuales ellos van a vivir en santidad, en sanidad, donde no van a sufrir mientras estén reinando acá, en la tierra. La perla, como les dije, representa la iglesia. Es la iglesia que es conformada por los gentiles redimidos, que somos nosotros, que no somos parte, o no somos, nacidos del pueblo de Israel, sino que somos esos gentiles que estaban por fuera, donde Dios nos unió, Dios nos anexó a, a su familia, y, y también de los judíos, aquellos que creyeron también en su muerte en la cruz. Y la red al final son los peces. Lo que nos enseña al final es que al final de los tiempos Dios va a apartar lo bueno y lo malo, y los que serán enviados ahí al horno de fuego. Como conclusión, para poder terminar, es que con las parábolas de Jesús, lo que buscaba en la multitud es que los discípulos pudieran entender esta verdad espiritual, es la que espero que en esta noche también haya podido ser clara para todos nosotros, que hay una esperanza, y que esa esperanza sería cuando Cristo fuese levantado en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Y es que nosotros fuimos salvos, porque creímos en Cristo Jesús, porque Él murió, Él resucitó por nuestros pecados, y así es porque como nace el tiempo de la gracia. Y es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la iglesia en el cual nosotros vivimos hoy en día, y es que estamos desde que el reino fue rechazado hasta hasta la segunda venida, donde el reino va a ser, donde el reino va a ser establecido. Y en ese tiempo, en ese periodo de espacio, es el tiempo que nosotros vivimos hoy en día. Y lo que estas parábolas que pudimos ver el día de hoy, son esas parábolas del tiempo que nosotros estamos viviendo. Algunas y otras se van a vivir ya justo cerca del fin de ese tiempo. Y que con eso termino, y dejo también el espacio por si alguno quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Espero que sea entendido, que haya podido ser claro también para todos ustedes.